Hoy amanecimos con el Producto Interno Bruto del primer trimestre del 2022 en una caída del 1.4%, para sorpresa de todos, incluso los más especialistas en este campo. Esto significa que vamos a entrar en recesión, esto significa que el mercado va a caer mucho más de los niveles actuales. Vamos a verlo en este video, vamos a empezar. Muy bien, creo que todos estamos súper sorprendidos con lo que recibimos esta mañana como noticia. 1.4% de caída del Producto Interno Bruto, es decir, esto es uno de los principales valores que muestra el crecimiento de la economía de los países. Vamos a hablar un poco sobre esta información que recibimos, vamos a digerir un poco los detalles que hay detrás, vamos a ver si hay posibilidad de una recesión este año o una caída del mercado mucho peor a la que estamos viviendo en este momento. Para eso quiero mostrarles a ustedes unas pequeñas imágenes acá, y esta es la primera imagen donde muestra la caída del 1.4% comparado con un crecimiento de 1%. Es decir, no estamos hablando de que se esperaba una caída más modesta, sino que se esperaba más bien un crecimiento de 1%. Esto se compara, este 1.4% de caída se compara con un 6.9% de crecimiento en el último trimestre del 2021, lo cual es una diferencia bastante grande, pasar de 6.9% de crecimiento a 1.4% de caída. Esto levanta muchas alertas rojas, ¿ok? Sin embargo, vamos a hablar un poco más sobre lo que dice acá. Dice el consumo personal creció 2.7% versus 3.5% que era esperado, y el 2.5% que pasó en el último trimestre del 2021. ¿Qué es lo bueno acá? Si esto sigue creciendo, de alguna forma se puede leer como una buena noticia, y cuando vemos no solo es positivo, sino que es mayor al último trimestre del año anterior. Sin embargo, es menor a lo esperado, que era 3.5%, ¿okay? Esto dato un poco mixto, sin embargo yo lo veo todavía como algo positivo. Y los gastos de personal, que son como los principales, trimestre sobre trimestre, fueron con un crecimiento de 5.2% versus un 5.5% esperado, o un 5% en el último trimestre. Segundo dato que es mejor que el último trimestre del año anterior, por lo tanto la noticia es mixta, dado que no llegó a lo que se esperaba, pero al menos fue un crecimiento por un lado, y dos, mejor al del último trimestre. Es importante que ustedes conozcan un poco qué hay detrás de esos números, ¿ok? Porque una de las cosas que podemos ver es que los mercados están verde hoy a pesar de esta información, y una de las cosas que quiero mostrarles hoy es qué hay detrás del Producto Interno Bruto, el cálculo del Producto Interno Bruto. Y están estos cuatro principales componentes. El primero es el consumo personal, por eso hablaba hace poco de que era una buena noticia los números que veíamos. Los segundos son inversiones de negocios, es decir, los negocios crecen para ser más grandes en el futuro, satisfacer demanda, tomar más participación en el mercado, etc. Lo otro que vemos es los gastos de gobierno, gastos de infraestructura, gastos de militares, gastos de salud, de colegios y todo este tipo de cosas. Y el comercio, digamos, el neto valor comercial que hay en un país, que es la diferencia entre lo que importas y lo que exportas. Es decir, si tú exportas más de lo que importas, tienes un monto positivo, es decir, tu balance de comercial es positivo. Ahora, si tú importas mucho más de lo que exportas, tu balance comercial es negativo. Entonces veamos qué pasó con estos números en este último reporte, y lo que sucede es que estos dos que están arriba, que son principales, llamámoslo así, los que más ve el mercado a nivel de inversiones, tanto el consumo personal y la confianza del consumidor, como las inversiones en negocios, crecieron, ¿ok? El de la izquierda o el de consumo personal, ya hablamos de que creció 2.7%, ¿ok? Se esperaba 3.5%, pero 2.7% aún es un crecimiento, y habla de que todavía hay una confianza del consumidor. Y por el otro lado, los negocios crecieron 9.2%, esto a nivel de inversiones, ¿ok? Inversiones para crecer. Pero cuando vemos la parte de gastos de gobierno y cuando vemos la parte de la balanza comercial, es allí donde se vio más impactado el Producto Interno Bruto, y esto es lo que envió los números desde una expectativa de 1% de crecimiento hacia una caída de 1.4% en el primer trimestre del 2022. Entonces, una de las cosas que de alguna forma gatilla esto es miedo a recesión. ¿Y qué es una recesión? Bueno, estamos hablando de que es un impacto fuerte en la economía que trae como
consecuencia una serie de eventos que son bastante negativos para las personas, para las economías y para el mundo entero, porque dependiendo de la economía que caiga en recesión, otras economías más pequeñas que estas se van a ver afectadas obviamente de manera directa. Entonces, ¿qué pasa con la recesión? ¿Y qué es lo que gatilla recesión y qué es lo que hace que un número, un indicador como el Producto Interno Bruto del primer trimestre pueda generar una recesión en el año actual? Las causas de recesión básicamente son las que voy a mostrar acá. Y una de ellas son choques económicos. Todos sabemos lo que pasó en el 2020, crisis global, crisis de salud, resultó en crisis económica, cuarentenas, todo el mundo encerrado, la economía se detuvo por muchos meses y esto resultó en un fuerte impacto económico en todo el mundo. Este tipo de cosas generan recesión, ¿okay? Pero las cosas así no suceden por sí solas, hay que ir combinadas con otros factores, y estos otros factores te doy los otros ejemplos acá. 2 trimestres consecutivos de Producto Interno Bruto negativo, en este caso tenemos uno ya, entonces vendría un segundo trimestre del 2022, si es negativo ya se genera una alarma mucho más fuerte de la que está actualmente. El tercero sería pérdida de confianza del consumidor, la cual es aparentemente positiva en este momento, dado que seguimos creciendo en 2.7% y este indicador nos dice que el consumidor todavía está dispuesto a pagar por productos y servicios, a comercializar y a no estar ahorrando tanto por miedo a lo que va a pasar en el futuro. Entonces esa confianza entre de la economía actual y si deberías estar gastando o deberías estar ahorrando es lo que genera confianza en el consumidor. Si hay desconfianza, se suma a choques económicos o se suma a caída en la economía, pues evidentemente podemos entrar en una recesión. La otra, altas tasas de interés. Cuando el gobierno sube las tasas de interés para detener de alguna forma el sobrecalentamiento de la economía, se genera también una baja en el consumo y eso repercute en la confianza del consumidor, repercute en el crecimiento de la economía, etc. Por otro lado hay deflación. ¿Qué significa deflación? Que los productos en vez de subir en precio más bien caen porque hay tan poca demanda, porque las personas no quieren comprar, no quieren consumir, entonces se produce una disminución en los precios de productos y servicios para poder incentivar de alguna forma el consumo. Otra, burbujas de activos. Todos vimos qué ha pasado en los últimos meses en la bolsa, todos sabemos lo que pasa con Bitcoin, lo que pasa con muchos activos que han venido creciendo muchísimo en los últimos años y se ha generado una especie de burbuja. ¿Es una burbuja real? ¿Es simplemente una sobreestimación? Eso podemos hablar en más detalle, pero lo cierto es que cuando los activos crecen todos al mismo tiempo de una manera que no tiene ningún sentido y mucho más arriba del promedio y de lo que dicen los indicadores fundamentales, estamos hablando de burbujas, ¿ok? Y el último sería desempleo. Por poner un ejemplo, en el 2007-2008 la tasa de desempleo fue cerca de 8% cuando caímos en la recesión, en la gran recesión 2008-2009. En este momento la tasa de desempleo es cerca de 3%, 3,5%. Entonces, cuando yo voy a valorizar un poco cómo estamos hoy en día, podemos ver si efectivamente estamos acerca de una recesión, y estos son los puntos que yo veo. Cuando vemos choques económicos, evidentemente no hay un choque económico tan fuerte como el que hubo en el 2020, pero hay ciertos eventos geopolíticos que están pasando, como la guerra de Rusia con Ucrania, y como repercusión Estados Unidos poniendo sanciones a Rusia. Esto no solo impacta a Rusia, también impacta a Estados Unidos y de alguna forma crea conflictos o roces geopolíticos con otros países también, como China, India, etcétera. ¿Okay? Estos dos últimos países están aliados con Rusia o de alguna forma parcializados con Rusia, lo que hace de alguna forma ver dos economías bastante grandes como India y China impactando de alguna forma o teniendo roces con Estados Unidos en este momento. Pérdida de confianza del consumidor, lo coloco como verde porque, como podemos ver, sigue creciendo el consumo de gastos personales y seguimos con una confianza de las personas de seguir comprando bienes y servicios en la calle, seguir consumiendo y pensando que la economía de alguna forma está bien. ¿Qué va a pasar después de unos días cuando todas las personas dijeran este 1.4% de caída? No lo sé, pero pienso que la confianza del consumidor puede caer en el corto plazo. Altas de tasas de interés, apenas están subiendo, ¿ok? Y estamos muy lejos
lejos de tener unas tasas altas, unas altas tasas de interés. Eso va a pasar ya de aquí de repente a un año, progresivamente, con el Banco Central de Estados Unidos o la Fed incrementando la tasa de interés de a 0,25 o a 0,5% cada vez o cada mes o cada 2 meses o algo así. Deflación no hay, tenemos la inflación más alta en los últimos 40 años, así que deflación no hay por ningún lado. Burbujas de activos, creo que nos enfrentamos a una especie de burbuja entre el noviembre, diciembre del año anterior y enero, febrero de este año. Yo creo que esa burbuja está más que explotada porque actualmente los índices están todos en mercado en corrección o en bear market, incluyendo Nasdaq y el Russell 2000 como los más golpeados en este sentido. Entonces, si había una burbuja, ya explotó, ¿ok? Y no creo que en este momento estemos en una burbuja, porque hay muchas empresas de calidad con buenos fundamentales a valores totalmente depreciados. Entonces, también lo pongo como verde porque siento que no hay una burbuja en este momento. Y desempleo, ya comenté que la tasa de desempleo actual está cerca de 3.4, 3.5% en Estados Unidos, y una tasa de desempleo que sería linkeada a recesión vendría a ser una tasa de desempleo cerca de 7, 8, 9%, o la que vimos en el 2020 cerca de 13 o 14%. Como no estamos allí, yo coloco esto como aquí hay 7 puntos, ¿ok? Y yo estoy colocando 5 de ellos como verdes porque no estamos cerca o no estamos en ese momento de situación, y estoy colocando 2 amarillos porque estamos de alguna forma enfrentando ciertos desafíos allí. Sin embargo, ninguno de ellos está rojo a mi parecer. Esta es mi opinión personal. Déjame abajo saber qué opinas tú, suscríbete a este canal, y una de las cosas que quiero que hagas antes de que termine este video es que le des like a este video y lo compartas, ¿ok? Y espero que esta información les haya ayudado bastante a entender la situación actual, qué significa el Producto Interno Bruto, cómo afecta a tu portafolio, cómo afecta a tu decisión de invertir o no, si vamos a una recesión, y de alguna forma calmar un poco esa ansiedad que te da leer titulares como estos en un día como hoy. Un abrazo entonces y nos vemos en el próximo video. Bye.